Hola mis hermanos y amigos. En esta oportunidad, bienvenidos a otro estudio de la palabra de Dios. Estudio que nos va llevando al conocimiento de las Sagradas Escrituras y nos permiten, cada uno de estos, mejorar nuestra comprensión de lo que significa Dios para nosotros. Es muy probable que pensemos que Dios en muchas situaciones nuestras está ausente o no participa o no interviene, que es lo más complicado muchas veces de comprender. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es especial. En esta oportunidad quiero compartir un tema que he titulado Despojo de sí pide Jesús. Despojo de sí pide Jesús. En verdad, el ser cristiano, ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, demanda esfuerzo, demanda responsabilidad, demanda sacrificio, demanda una vida totalmente cambiada. Y quizá muy ligeramente pensamos soy cristiano, pero no entendemos la dimensión de esa expresión. Ser cristiano, pues, es una categoría que tiene una supremacía, pero que para llegar a ese estado se requieren algunas cosas sumamente importantes y necesarias que comprendamos. Despojo de sí pide Jesús. El despojo significa que debemos dejar de ser quienes somos para asumir otro tipo de personalidad, otro tipo de vida, otro tipo de persona que difiere muchas veces de la vida terrenal, para asumir la vida mucho más espiritual que carnal. La invitación que hace Jesús, que la vamos a ver y seguimos con el estudio de Lucas, es que quien lo sigue debe comprometerse a Él en sus condiciones, no en las nuestras. Y esas condiciones de Jesús son bien complicadas si no las entendemos y no somos capaces de aceptarlas como Él las pide. Veamos lo que dice el capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mire el contenido de este texto. Una frase que demanda un estudio porque el seguir a Jesús requiere el despojarse de sí mismo. Requiere, como dije, un compromiso, una responsabilidad, un sacrificio, una entrega total. Así que asumir el querer ser discípulo de Jesús debe considerarse porque esta es una invitación para analizar, no para tomar a priori ni ligeramente. Y esa invitación requiere de una decisión consciente. Quien lo sigue a Jesús debe tomar una decisión que ha sido analizada previamente con todas sus
interacciones con Él y con todos los compromisos hacia Él. Es definitivamente un voluntariado activo el seguir a Jesús. Veamos lo que significa, y he puesto algunas ideas de lo que significa ser seguidor de Jesús. Seguir a Jesús demanda dedicación. Por lo general nosotros, cuando asumimos una religión, manejamos sus exigencias negociando con ellas. Si queremos, la hacemos, y si no, no. Pero nunca pensamos que si no las cumplimos, perdemos la calidad de religiosos. No. Recordemos que ser religiosos no es lo que pide Cristo Jesús. Porque la religión, como lo hemos dicho, es aquella que pone barreras, límites y condiciones para seguir a Jesús que no son bíblicas. Por eso hemos recomendado no ser religiosos. Ya dijimos que seguir a Jesús demanda responsabilidad. Es una nueva vida, encarar nuevos estilos, encarar nuevos requisitos, demanda responsabilidad. También demanda trabajo. Trabajo que debe empezar por sí mismo, cuyos estadios de vida deben ser considerados y probablemente reformulados, porque Jesús requiere nacer de nuevo, nuevas criaturas. También el seguir a Jesús demanda fidelidad. Y la fidelidad aquí es muy importante, puesto que no es negociable estar con Jesús, estar en el mundo, hacer lo que Él manda, no hacer lo que Él decide. También demanda la preferencia. Hay unos textos que dicen que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, que hay que amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma. Y esto demanda preferencia. También seguir a Jesús demanda compromiso. Adquiere unos compromisos no con el hombre, sino con Dios, de acuerdo al planteamiento que tiene Cristo Jesús para ser discípulo. Y también requiere sacrificio. Sacrificio porque no estamos acostumbrados a hacer lo que Él manda. Sacrificios para decir no a lo que antes decíamos sí. Y la vida que encaramos de nuevo en Cristo Jesús demanda sacrificar la anterior, las conductas anteriores. Repito el texto que estamos estudiando en este día, que dice: y decía a todos. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Las condiciones de Jesús para ser sus discípulos: despojarse del ego, niéguese a sí mismo. Quien quiere seguir a Jesús debe dejar el ego, debe dejar las preferencias personales, debe dejar de pensar en sí para pensar en Él, para pensar en sus mandatos, en sus deseos, aún más doblegar la voluntad personal para buscar la voluntad de Él. Así que despejarse del ego significa dejar las creencias idolátricas. Las creencias idolátricas son si usted ha estado en alguna religión y ha adorado imágenes o ha adorado hombres o líderes
religiosos, eso debe dejarse porque no puede encarar la vida cristiana y no puede adular y adorar a los hombres y a las corrientes religiosas. Debe desmontar los mitos culturales, aquellos que nos han enseñado y que son practicados por nosotros de alguna u otra manera, creyendo que estos son convenientes para nosotros. Debemos dejar las malas costumbres, aquellas que aborrece el Señor, y más adelante vamos a explicar un poco, que afectan la vida personal y la vida de otros. Y observemos, sin Cristo Jesús no tenemos límites, no tenemos barrera, hacemos lo que querramos, nadie nos puede bloquear ni nadie nos puede prohibir lo que querramos hacer. Aquí con Cristo Jesús nos volvemos disciplinados y dejamos todas aquellas cosas bajo conciencia que nos afectan y que afectan a otros. Hay que dejar los vicios destructivos, la droga, el alcoholismo, el fumar, el hacer cosas indebidas, incorrectas, que perjudican nuestro cuerpo y que perjudican a la sociedad. También hay que dejar de idolatrarse. Ya lo vimos, el que todo sea para mí y lo más importante soy yo, y de buscar mi bienestar y de saber que todo lo que hago me beneficia. Y otra cosa, dejar las ataduras sociales. Esas ataduras sociales a las que me refiero son aquellas que me conducen a los vicios, me llevan de la mano a cometer delitos, a ser deshonesto, a pensar que esas amistades son buenas, son interesantes, son especiales. Nos volvemos selectivos con los amigos cuando somos cristianos. No todos son los que nos llevan de la mano a cometer las imprudencias, los errores, los delitos. Y esto es muy importante. Por eso Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. Ese es el planteamiento que tiene la palabra de Dios. También dice, la Biblia sobre todo, dejad el viejo hombre que está viciado de acuerdo al mundo. También la palabra de Dios dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, hay una concertación y una disertación personal de todo lo que hacemos y nos volvemos analíticos de si aquellas cosas que hacemos convienen o no convienen. Fíjense cómo es de interesante cuando nos sentamos a pensar a ser cristianos, porque nos lleva a autovalorarnos, a considerarnos, a estudiar nuestra forma de vivir y las conductas que tenemos para nosotros y para con los demás. También dice la Biblia, somos nuevas criaturas. Es la misma idea. Nos renovamos, cambiamos, enfrentamos otros asuntos ya bajo la dirección de Dios y bajo sus mandatos. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es una frase muy interesante del apóstol Pablo al darse cuenta de cómo se transformó él cuando encontró a Cristo Jesús. Entonces observemos. Esto primero
que hace el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, es una invitación a voluntarios, a que ellos consideren que el venir a Él es una invitación a gente que decide seguirlo de una manera voluntaria, sin manipulación, sin presión, sin acosar, sino que es una invitación para que la gente lo piense, para que la gente lo analice. Por eso el cristianismo no es para todos, porque no están dispuestos a enfrentar esta invitación con las condiciones que pone Cristo Jesús. De tal manera que Él dice, niéguese a sí mismo es la condición. Niégate a ti mismo. Es decir, ya no podrás tú manejar tu vida como lo hacías antes. Ahora tienes alguien que está ante ti, a quien tienes que responder y al que te tienes que ceñir, porque Él es tu Señor, tu Dios. Ahora en Cristo Jesús, recuerden, hemos recibido la adopción como hijos de Dios. Por lo tanto, Dios se convierte en el Padre. Y el Padre tiene instrucciones para los hijos. Tiene conductas para los hijos. Y aún más, tiene disciplina para sus hijos. Por lo tanto, quien decide seguir a Jesús tiene que aprender eso, ojalá previamente. Me someto a Dios y busco la voluntad de Él y sigo las enseñanzas de Cristo Jesús. Esto pues tenemos que pensarlo todos para cuando deseamos seguir a Cristo Jesús. Así que cuando la persona se sienta y estudia todo esto, tiene que decidir si sigue o no a Jesús bajo sus condiciones, para que todo sea conforme a lo que Dios quiere. Si no es así, es mejor no seguirle. Si es así, es mejor no perder el tiempo. No puede haber condiciones para con Dios y para con Cristo Jesús de cómo seguirle. Él invita, pero con sus condiciones. Despojarse, pues, de sí es la condición. A un lado el ego, a un lado la prepotencia, a un lado la autonomía, a un lado el manejo de la vida. Esto es muy interesante, que de pronto vamos a pensar es demasiado rígida el interés o la voluntad de Jesús para que le sigamos. Pero es que es mejor vivir con Él dependiendo de Él y hacer su voluntad que como vivíamos nosotros sin Él. Hay que pensar entonces lo que dejamos y lo que asumimos cuando seguimos a Cristo Jesús. Por supuesto que cuando no conocemos lo que Él nos ofrece, nos presenta, pues a lo mejor decimos, no, yo no voy a dejar eso, no voy a dejar mi vida vieja, no voy a dejar mis vicios, no voy a dejar mis amigos, no voy a dejar de ser deshonesto, no voy a dejar esta vida que llevo. Y probablemente muchos dirán, yo tampoco puedo dejar mi religión, yo no puedo dejar mis creencias, no puedo dejar mis costumbres, no puedo dejar todo lo que he construido en mi vida, lo que tengo en mi vida, no lo puedo dejar. Me refiero a aquellas cosas que me afectan, me hacen daño, pero que a encararme con Cristo Jesús me doy cuenta que eso
es pecado, que me perjudica, que no me ayuda a vivir bien. La otra, pues, forma de vivir, la vamos a ver más adelante, que es mucho más conveniente a la que lleva el ser humano. Sí, porque desprendernos o despojarnos de la vida vieja va a costar. Tener que dejar las costumbres, los amigos perniciosos, las conductas deshonestas y una cantidad de cosas van a doler y van a ser complicadas dejarlas o complicado dejarlas. Pero asumir otras conductas ya con Cristo Jesús morando en el corazón será de mucho más beneficio que cuando no lo teníamos a Él. Por esto es importante sentarse a analizar, ¿sigo o no a Cristo Jesús? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas al seguirle? Qué bueno cuando nos ponemos a analizar, a razonar, a evaluar y a considerar el paso que vamos a dar para seguir a Cristo Jesús. De antemano te digo, es mucho mejor seguir a Jesús para vivir la vida con Jesús que la vida sin Él. Vas a vivir mejor, vas a tener bienestar, vas a tener más seguridad, más libertad en el sentido de ceñirte a lo que Él quiere. Tendrás un tutor que no lo has tenido antes porque has hecho de la vida lo que tú has querido. Ni siquiera muchas veces has aceptado los consejos del papá, de la mamá, de los sabios. Pero ahora, estando en Cristo Jesús, ese tutor va a ser consultado a través de la oración y Él te va a decir lo que debes hacer para mejor vida para ti. En fin, hay muchas cosas buenas. Por experiencia te lo digo, que es mejor vivir con Cristo Jesús y dejar toda esa vida vieja, todas esas problemáticas, todas esas angustias, todas esas dificultades y encarar una vida donde vas a tener muchas más satisfacciones, éxito y vas a vivir más tranquilo, más tranquila y vas a vivir una vida diferente, con felicidad, con armonía. Aquí el Señor Jesús está adelantándose a decir una cosa que tú debes precisar también. Dice, tome su cruz cada día y sígame. La cruz llevada hasta el Calvario le produjo a Él esfuerzo, dolor, maltratamiento de su cuerpo, vergüenza, desfallecimiento y al llegar a la cruz, la muerte. Él dice, toma la cruz cada día, tu cruz, no la cruz de Jesús, sino tu cruz. En otras palabras, llevar la cruz de cada uno es llevar esa disciplina que te va a demandar el Señor a través de su palabra, y eso te va a hacer doler, te va a hacer afligir, te va a hacer sentir debilitado, te va a hacer sentir mal. Y si eso que llevabas, que has practicado de por vida, y hay una cantidad de errores que hemos cometido, tienes que matarlo, tienes que morir de eso, te va a doler. La muerte del pecado te va a doler. Y eso es un ejercicio diario, Él lo dice aquí. Toma tu cruz cada día y sígueme.
Te va a doler dejar muchas cosas. Dejar los vicios, la pernicia, a esos amigos que te conducían al mal, dejar la deshonestidad, dejar el robo, la mentira, la avaricia, la envidia, los celos. Te va a doler dejar eso. Pero Jesucristo te lo recomienda. Tienes que dejar eso. Y te cuento que al dejarlo es un descanso. Es una tranquilidad. Y es un beneficio. Tienes que sacrificar el tiempo tuyo para con Él. O sea que tú tienes que sacar tiempo de tus diversiones, de tu descanso, de tu trabajo, etcétera, para dedicarte a Él. Ese es un sacrificio. Sacrificio para ti. Pero ese sacrificio de tiempo es dedicarlo a alabar a Dios en el templo, a orar, no solamente en el templo, sino en tu casa. Tienes que sacar tiempo. Dedicar tiempo para estudiar la palabra. Dedicar tiempo para trabajar para Él. Fíjate los compromisos, ¿no? Y fíjate que tú tienes que dejar muchas cosas que antes te deleitaban, te hacían feliz, te daban placer, y ahora asumes otro tipo de actividades sacrificando las anteriores. Tienes que sacrificar el amor. Y aquí sí es interesante fijar la atención. La palabra de Dios dice que a Él primero tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Significa que el más importante amor tuyo es Dios, es Cristo Jesús. Y de frente hay que decir, ya tu primer amor no es tu esposa, no es tu trabajo, no son tus hijos, no son tus nietos, no son tus estudios, es Dios. Y otro sacrificio. Porque tienes que hacer cambios, porque tienes que limitarte. Esos son los sacrificios. Y esos sacrificios tienen que hacerse porque son mucho mejores, tienen mucho más equilibrio, tienen muchas más ventajas. Este es el mensaje de hoy. Seguir a Jesús entonces es despojarse de sí porque Él lo pide. Y si Él así lo pide, sus seguidores tienen que obedecerlo. Por eso es importante el previo. Estudiar si sigo o no a Jesús con sus requerimientos. Y si te das cuenta, no es ser religioso, no es acomodarme o acomodarte como tú quieres las cosas de Dios. Es que Dios exige ser el primero y exige de los suyos, los que quieren, por supuesto, exige preferencia. Hay que aprender eso. A manera de conclusión, es importante seguir a Jesús. Y no solamente es importante, es beneficioso. Por supuesto, quien no conoce estas exigencias, pues se acomoda a lo que quiere. Y quien las conoce tendrá la oportunidad de decidir, ¿le sigo o no así? Esto es interesante. El cristianismo no es adoptar una religión, no es ir a un templo, no es decir que soy. El cristianismo es ser, y ser implica seguirlo como Él quiere. Aplicación. Qué bueno ser cristiano. Y mucho mejor cuando lo decidimos a conciencia. Cuando hemos decidido ser cristianos, estableciendo los parámetros
y los requerimientos que Jesús hace. Y qué bueno ser cristiano por la cantidad de beneficios que recibimos. Mejor calidad de vida, mejor vida en el trabajo, mejor vida en la familia, mejor vida en la sociedad. Es que seguir a Jesús es mucho mejor que no seguirlo. Y estas condiciones aquí son interesantes porque nos pone frente a la realidad de ser cristianos. Yo creo que a partir de hoy, si no lo eres, no puedes seguir diciendo soy cristiano, creo en Cristo. Este estudio te lleva a eso, a confrontarte, pero también te lleva a analizar el estudio. Y si quieres seguir a Jesús, por supuesto, ya sabes cuáles son las condiciones. Espero que estas dos últimas cosas tú las hagas y te decidas. El cristianismo, vivido como Jesús quiere, es conveniente para ti, para tu familia, para la sociedad. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.